Bienvenidos a El Expediente Reyes. Hoy les voy a contar la historia de uno de los casos más extraños y perturbadores de la historia moderna. Un crimen que involucra secuestro, manipulación psicológica y una doble vida que nadie pudo imaginar. Una historia que desafía toda lógica y que hasta el día de hoy genera debate sobre la naturaleza humana. Esta es la historia de Natasha Kampusch. Pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún caso. El 2 de marzo de 1998, en Viena, Austria, una niña de 10 años llamada Natasha Kampusch caminaba hacia la escuela como cualquier otro día. Era una mañana normal. Natasha vestía su uniforme escolar y llevaba su mochila. Sus padres se habían divorciado recientemente y ella vivía con su madre. Ese día, como muchos otros, caminaba sola las pocas cuadras que separaban su casa de la escuela. Pero Natasha nunca llegó a clases. Desapareció sin dejar rastro. Testigos reportaron haber visto una camioneta blanca detenerse cerca de donde Natasha caminaba. Alguien la jaló hacia el vehículo. La niña intentó gritar, pero fue demasiado rápido. En cuestión de segundos, la camioneta se alejó a toda velocidad. Los testigos corrieron a buscar ayuda, pero era demasiado tarde. Natasha había sido secuestrada en plena luz del día en una calle concurrida de Viena. La policía inició una investigación masiva. Miles de oficiales participaron en la búsqueda. Se distribuyeron carteles por toda Austria. Los medios de comunicación cubrieron el caso constantemente. Los padres de Natasha aparecieron en televisión rogando por el regreso de su hija. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y no había ninguna pista, ningún testigo confiable, ninguna llamada pidiendo rescate. Era como si Natasha hubiera desaparecido del planeta. La investigación señaló a varios sospechosos, pero ninguno parecía encajar. La policía revisó miles de camionetas blancas, interrogaron a cientos de personas, siguieron cada pista por más pequeña que fuera, pero todo llevaba a callejones sin salida. Con el tiempo, muchos empezaron a perder la esperanza. Los casos de niños desaparecidos raramente terminan bien, cuando pasa tanto tiempo. La mayoría de las personas asumió que Natasha probablemente había perdido la vida poco después del secuestro. Pero Natasha estaba viva. Durante esos años, estaba encerrada en un lugar que nadie hubiera imaginado buscar. Un hombre llamado Wolfgang Priklopil, de 36 años, la tenía cautiva en su casa, a las afueras de Viena. Pero no la mantenía en un cuarto cualquiera. Wolfgang había construido una celda secreta debajo de su garaje. Era un búnker subterráneo de apenas 5 metros cuadrados, completamente aislado del mundo exterior. Las paredes eran de concreto reforzado. La puerta estaba escondida detrás de un armario. No había ventanas, no entraba luz natural. Era una prisión perfecta. Wolfgang había planeado el secuestro meticulosamente. Había observado a Natasha durante semanas, estudiando su rutina. Sabía exactamente a qué hora salía de casa, qué camino tomaba, cuándo estaba sola. El día del secuestro simplemente esperó el momento perfecto, y cuando Natasha quedó a su alcance, la arrastró hacia su camioneta antes de que alguien pudiera reaccionar. En ese búnker, Natasha pasó los siguientes 8 años de su vida. 8 años de aislamiento total. Wolfgang controlaba cada aspecto de su existencia. Decidía cuándo comía, cuándo dormía, cuándo podía usar el baño. Le racionaba la comida para mantenerla débil, le cortaba el cabello, le daba ropa vieja para vestirse y constantemente le decía que nadie la estaba buscando, que su familia la había olvidado, que el mundo exterior ya no le importaba. Pero Wolfgang no solo la mantenía prisionera físicamente, también trabajaba en controlarla psicológicamente. Le decía que él era la única persona que realmente la quería, que si intentaba escapar, la encontraría y la castigaría severamente, que si alguien descubría el búnker, él terminaría con su vida antes de permitir que se la llevaran. Natasha, que había sido capturada cuando apenas era una niña, creció sin conocer otra realidad más que esas 4 paredes. Con el tiempo, Wolfgang comenzó a permitirle salir del búnker por periodos cortos, pero solo dentro de la casa, y solo cuando estaba completamente seguro de que nadie los vería. Le enseñó a limpiar, a cocinar, a hacer tareas domésticas. La trataba como una sirvienta, pero también, de manera retorcida, intentaba actuar como si fuera una figura paternal. Le compraba libros, le permitía ver televisión ocasionalmente y incluso en algunos momentos le hablaba con amabilidad, como si fueran una familia normal. Esta manipulación psicológica creó una dinámica compleja.
Natasha desarrolló lo que los expertos llaman síndrome de Estocolmo, una condición donde las víctimas de secuestro desarrollan sentimientos de empatía o incluso lealtad hacia sus captores. No es que Natasha quisiera estar ahí, sino que su mente, tratando de sobrevivir en una situación imposible, se adaptó de la única manera que pudo. Los años pasaron. Natasha cumplió 11, 12, 13 años encerrada. Se convirtió en adolescente en ese búnker. Celebró cumpleaños sin fiestas, sin amigos, sin familia. Vio cómo su cuerpo cambiaba sin tener a quien le explicara lo que estaba pasando. Perdió toda su infancia y adolescencia en la oscuridad de ese sótano. Mientras tanto, afuera, el mundo continuaba. Su madre nunca dejó de buscarla. Cada año en el aniversario de su desaparición, aparecía en televisión rogando por información. Pero las pistas se habían agotado hace mucho tiempo. El 23 de agosto de 2006, después de más de 8 años de cautiverio, finalmente ocurrió lo impensable. Wolfgang estaba aspirando su camioneta y le había pedido a Natasha que lo ayudara. Por primera vez en años, estaba fuera de la casa, en el mundo exterior. Wolfgang se distrajo por un momento, concentrando en su trabajo. Y Natasha, ahora con 18 años, tomó la decisión más valiente de su vida. Corrió. Corrió lo más rápido que pudo, descalza por las calles del vecindario. No sabía exactamente dónde estaba, no conocía a nadie, pero sabía que esta podría ser su única oportunidad de escapar. Tocó puertas desesperadamente, pero nadie abrió. La gente probablemente pensó que era alguna adolescente problemática. Finalmente logró llamar la atención de una mujer mayor que estaba en su jardín. Entre llantos y gritos le rogó que llamara a la policía. La policía llegó en minutos. Cuando Natasha les dijo quién era, no podían creerlo. La niña que había desaparecido 8 años atrás. El caso que había obsesionado a Austria durante casi una década estaba frente a ellos, demacrada, asustada, pero viva. Inmediatamente fueron a la casa de Wolfgang Priklopil para arrestarlo, pero Wolfgang sabía que todo había terminado. Cuando se dio cuenta de que Natasha había escapado, entró en pánico. No regresó a su casa. En lugar de eso, condujo hasta las vías del tren y se lanzó frente a un tren en movimiento. Terminó con su vida instantáneamente, llevándose consigo muchas respuestas que Natasha y el mundo necesitaban. La noticia de la reaparición de Natasha conmocionó al mundo entero. Los medios de comunicación de todos los países cubrieron la historia. Su madre lloró de alegría al reunirse con ella. Pero la realidad era complicada. Natasha había pasado más años cautiva que libre. Había crecido en aislamiento. No sabía cómo funcionar en el mundo normal. Y lo más difícil de todo, una parte de ella sentía emociones contradictorias sobre Wolfgang. En las entrevistas posteriores, Natasha sorprendió a muchos al hablar de Wolfgang con cierta comprensión. No lo justificaba, pero tampoco lo demonizaba completamente. Explicó que durante 8 años él había sido la única persona en su vida, que había momentos de crueldad extrema, pero también momentos donde le mostraba algo que ella interpretaba como cuidado. Esta complejidad emocional confundió a muchos, pero los psicólogos explicaron que era una respuesta completamente normal para alguien que había vivido lo que ella vivió. Natasha tuvo que aprender a vivir nuevamente, tuvo que recibir terapia intensiva, tuvo que lidiar con la tensión mediática constante. Todo el mundo quería saber cada detalle de su cautiverio. Escribió un libro sobre su experiencia, dio entrevistas en televisión y lentamente comenzó a reconstruir su vida. Hoy Natasha tiene 36 años. Se ha convertido en una personalidad pública en Austria. Ha trabajado como presentadora de televisión, es defensora de los derechos de las víctimas. Y aunque las cicatrices de su experiencia nunca desaparecerán completamente, ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Ha transformado su trauma en una plataforma para ayudar a otros que han sufrido situaciones similares. Esto ha sido el Expediente Reyes. Si esta historia te impactó, compártela, dale me gusta y suscríbete para más casos increíbles. Nos vemos en el próximo expediente.